En realidad lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos sido víctimas de ilusiones ópticas muy curiosas. Se nos ha avisado de que era absolutamente imprescindible que eludiésemos un programa de rescate de la Unión Europea, pero tenemos las mismas consecuencias del programa de rescate sin el programa de rescate. Hoy en Grecia se escuchan voces que dicen que sería una tragedia salir de la zona del euro, pero la tragedia que se anuncia derivada de esa salida es la que ya tienen los griegos en su vida cotidiana, con lo cual al menos esta dimensión es saludable, ya nos hemos curado de espanto y quien no quiera ver lo que va a ocurrir pues es muy dueño de mirar hacia otro lado. Esta es la estrategia fundamental de nuestros gobernantes, el amedrentamiento de la ciudadanía, el recordatorio permanente de la mano de un chantaje de que si quieren preservar una parte de los relativos privilegios que han alcanzado, tienen que asumir una estrategia de sumisión con respecto a los poderes establecidos, sus caprichos y sus imposiciones. Y no nos engañemos, la estrategia del amedrentamiento produce los efectos deseados. Tengo yo la impresión de que la mayoría de nuestros trabajadores asalariados fundamentalmente lo que tienen es miedo a perder sus puestos de trabajo, algo que se traduce, dicho sea de paso, en la actitud más bien timorata, a la defensiva, alicaída de nuestros sindicatos mayoritarios, que entiendo que son, por desgracia, el reflejo fundamental del éxito de esa política de miedo. Yo creo que el 15M, pese a lo que dijesen los circuitos oficiales, nunca se murió. Los medios de comunicación tienen un problema grave a la hora de medir qué ocurre con el movimiento del 15 de mayo. ¿Por qué? Porque su interés se concentra de manera abusiva en las macromanifestaciones, en algún episodio de violencia presuntamente vinculado con el movimiento, y olvidan que la vida de este se manifiesta ante todo a través de las asambleas de barrios y de pueblos, y en ese terreno el movimiento del 15 de mayo ha permanecido no solo vivo, muy vivo. Yo creo que es un cambio sustancial en una sociedad como la nuestra, que permite alimentar esperanzas de futuro. Cuando escucho voces de crítica legítima del movimiento del 15 de mayo, siempre pregunto a las personas que las enuncian qué es lo que teníamos antes de esa fecha, que no lo olviden, porque hoy al menos tenemos a una parte de la sociedad que está en la calle, que se está reuniendo y defendiendo la dignidad de la asamblea, de la autogestión, de la democracia de base, y que está plantando cara al capitalismo, como por desgracia no lo han hecho las fuerzas políticas de la izquierda tradicional. Un papel nefasto de reproducción de los argumentos del sistema. Yo he sostenido muchas veces que una de las mayores plagas que padecemos es la que configuran los tertulianos de las radios y de las televisiones. Creo que es un sentimiento compartido por buena parte de la ciudadanía, que se percata de cómo en el mejor de los casos estas personas enuncian críticas de aspectos muy precisos sin contestar la genuina estafa de la que somos víctima en un momento como el presente. Y esto, claro, se vincula estrechamente, no podía ser de otra manera, con los vínculos que muchos de estos medios de comunicación mantienen con las grandes corporaciones económico-financieras, como se vincula también, y a menudo lo olvidamos, con la necesidad de colocar en sus páginas, en sus canales de radio, en sus canales de televisión, el mensaje de siempre de la publicidad que mueve el carro del consumo y de los intereses generales del sistema. El decrecimiento es un proyecto que nos dice que en el norte opulento, infelizmente, hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la tierra nos ofrece, con lo cual estamos obligados a regresar a algún estadio anterior en lo que respecta a nuestra relación con el medio natural. Pero me interesa muy mucho subrayar que este no es un proyecto triste y sombrío, nos dice que podemos vivir mucho mejor con menos, si recuperamos, por ejemplo, esa vida social que hemos ido perdiendo dramáticamente al calor de la imposición de la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad, si apostamos por fórmulas de ocio creativo, no mercantilizadas, si repartimos el trabajo, si reducimos las dimensiones de muchas de las infraestructuras que utilizamos, si restauramos esa vida local que también hemos perdido en provecho de un horizonte de democracia directa y de autogestión, o en fin, y en el terreno individual, si somos capaces de desplegar comportamientos marcados por la sobriedad y la sencillez voluntaria. Si tengo que decirlo de otra manera, en el proyecto del decrecimiento hay algo que se nos impone, los límites medioambientales y de recursos del planeta, pero hay otra dimensión que creo que es de vida gozosa, de redistribución radical de los recursos.
La economía española era 100 en el año 2007, antes del estallido de la crisis financiera. Hoy, según las estadísticas oficiales, es 97. Tampoco parece que sea un retroceso tan dramático. ¿Cuál es nuestro problema? La distribución de esos recursos. Podemos vivir probablemente bien con 80 si los recursos están razonablemente distribuidos, pero infelizmente las políticas oficiales del gobierno de hoy como del gobierno de ayer y del de antes de ayer discurre por un camino diferente. Han acrecentado las diferencias entre los ricos y los pobres. Es verdad, y este es el principal problema que acarrea el proyecto del decrecimiento. No es un problema técnico de cómo llevar esto a la práctica, es un problema de cambio de chip mental y tengo que asumir de buen grado que vivimos absorbidos por esa lógica que mencionaba hace un momento de la producción, de la competitividad, del consumo. De todas maneras, no caigamos en este ámbito, como en tantos otros, en un pesimismo patológico. La idea de que las sociedades humanas solo progresan a través de la competición es una superstición. Hace más de 100 años, Kropotkin escribió un libro maravilloso, El apoyo mutuo, en el que demuestra empíricamente cómo hay numerosísimos ejemplos de sociedades animales que progresan a través de la solidaridad, de la cooperación, en el que viene a decirnos que la competición feroz, el individualismo descarnado son indicadores fehacientes de involución de la especie humana. Recuperemos esa otra dimensión de nuestra especie, que es la que cabe suponer que nos ha colocado por encima de las otras especies animales. Bien, en el movimiento del 15 de mayo, por el que me has preguntado hace un momento, hay dos grandes posiciones. La una dice, nuestro cometido fundamental es articular propuestas en la confianza de que sean escuchadas por nuestros gobernantes. Es una perspectiva perfectamente legítima, pero creo que curiosamente utópica. Tiene poco que ver con el crudo realismo de los hechos. ¿Cuál es la segunda de las posiciones? La que nos dice, tenemos inexcusablemente aquí y ahora que generar espacios de autonomía en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes de aquellas que se nos disponen. Esto, que puede parecer un proyecto visiblemente fuera de lugar, es infinitamente más realista que lo anterior. ¿En qué estoy pensando? En lo que supone FIARE, una banca social autogestionada desde la base que pretende contestar la lógica del lucro, del enriquecimiento privado que imponen nuestros bancos comerciales, en lo que supone como modelo la cooperativa integral catalana, un pueblo entero autogestionado que reduce sus niveles de consumo, redistribuye los recursos y abandona la senda del capitalismo. Creo que esta es nuestra tarea más honrosa en el momento presente, entre otras razones por una muy importante. Tendría una dimensión pedagógica interesantísima de recordarle a mucha gente que podemos hacer las cosas de manera distinta. Yo manejo cada vez con mayor frecuencia la idea de que estamos regresando en efecto al siglo XIX, algo que de nuevo creo que nos sitúa en el concepto, en la línea de la corrosión del capitalismo. El capitalismo a lo largo del siglo XX articuló determinados proyectos que probablemente reducían su margen de beneficio, pero otorgaban garantías de medio y de largo plazo. Está eliminando este colchón y corre un riesgo evidente de desplegar una lucha de clases en el sentido más tradicional de antes. Claro, esto no deja de ser una paradoja después de que nos han contado por todos los medios que nuestras sociedades habían progresado inexorablemente y habían dejado ese horizonte del pasado. Aún así, a mí me parece que la pregunta central que tenemos que hacernos en lo que respecta a lo más inmediato es ¿cómo es posible que no haya nadie en la cárcel? ¿Cómo es posible que hayan desaparecido sumas multimillonarias sin que nadie esté en la cárcel? Y en este caso, la culpa por una vez no es de los jueces, no es que no estén realizando su trabajo, es una consecuencia de la desregulación que identificamos en el último decenio con la globalización capitalista. Claro, si desaparecen las normas reguladoras, desaparece también el fundamento del delito. Y en esto son responsables directos nuestros gobernantes, que han sido los que han permitido que tal cosa ocurriese. Algo que me aconseja concluir que sería muy saludable que empezásemos a sopesar seriamente la perspectiva también de encausar legalmente a nuestros gobernantes por su corresponsabilidad en esta gigantesca estafa. Pues va a pasar que llegaremos al momento del colapso. En los circuitos en los que yo me muevo hay muchas personas, yo creo que crudamente realistas, que consideran que no nos queda más remedio
que esperar que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que mucha gente se percate de lo que tenemos entre manos, de cuáles son nuestros deberes. Claro, este diagnóstico es un poco tétrico, no nos engañemos. El colapso se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos, con lo cual me parece que es cada vez más urgente que optemos por la generación de esos espacios de autonomía que abren el camino de salir del capitalismo. ¿Cuál es el escenario de fondo? Ya sé que el argumento es complejo, que presenta muchas aristas, pero a mi entender el capitalismo ha entrado en una etapa de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no está perdiendo dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado, por decirlo de otra manera, de un impulso al parecer incontenible, encaminado a multiplicar espectacularmente los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba con el agregado claro de que dentro de la tumba podemos estar nosotros y se desmorone sobre nuestras cabezas, algo que hace cada vez más urgente que busquemos caminos alternativos.